Zoofilia, necrofilia o violar un perro muerto. Difícil decisión, ¿no? Pero lo que me inserté en el cuerpo para decir esa pendejada no es ni cerca lo que se metieron los directores de The House. El cine va pegado al actor como va pegado el algodón a un negro, no importando que las actuaciones sean mediocres o enriquecidas. Sin embargo, es donde la animación hace su debut. En este caso, no importando qué tipo de cosas haga una persona, en una película siempre va a actuar. Pueden llegar a ser dignas de un Oscar o un Grammy, pero no es real, es actuación, es una interpretación. Por otra parte, la animación no interpreta, crea. En la serie de Pongo desnudos y torturas a niños de 14 años o Evangelion, se habla de un simbolismo en los últimos capítulos. Los simbolismos de cómo el protagonista es un dibujo, cómo simplemente son líneas y dependiendo del mismo dibujante cuántas realidades le ponga, desde cosas tan simples como las 3 dimensiones o directamente qué va a ser el personaje en esa hoja en blanco, al final resulta en miles de posibilidades. En una hoja en blanco todo se puede, en la animación todo se puede. Efectos visuales vistos en algunos cortometrajes o escenarios en el mismo método de animación son cosas que realizarlas a live action costaría una fortuna. La animación es el método perfecto para el cine. Pero eso es una miniatura y un título para un video más adelante. Netflix rara vez saca algo realmente rescatable. Claro que tiene buenas historias, pero su éxito creo que se define más por su hermoso marketing o los culos que muestran en los mismos. ¿O me equivoco, chamaco precoz de 12 años viendo Elite? Pero en este caso, vamos a hablar de algo reciente que es más de lo que parece. Sean bienvenidos a Anthony CV, lugar donde vemos al cine y al videojuego como método de expresión y de arte. En este caso, The House. La Casa es una película que no cuenta con una progresión de trama, no es una película que cuenta una historia que a lo largo de la duración del filme se desarrolle, es una película con 3 historias o cortometrajes, los cuales tampoco se explica qué relación tienen entre ellos, o si al menos son en el mismo universo, lo único que aparentemente tienen en común son la casa, la cual igualmente se ve alterada en su diseño dependiendo de cuál de los 3 cortometrajes estés viendo. El primer cortometraje nos cuenta la historia de una familia opacada por sus parientes ricos y que en medio de la nada un hombre les regala una casa, la cual los coloca en un estatus de superioridad. No tienen que pagar nada, no tienen que dar algo a cambio, lo único que tienen como contrato es que tienen que vivir en la casa. Y aquí es donde inicia lo bueno. Cada cortometraje tiene su propia identidad y en el primero lo más explorado es el terror. La presentación de personajes aplica la difícil pero increíble frase, con poco se hace mucho. En los primeros minutos nos muestran el conflicto que tienen sus padres y sus 2 hijas. Cuando avanza la historia y ya están en la casa, es donde la animación se une, en este caso, con el terror. Y agarra 2 cosas de 2 diferentes películas, lo cual fue sumamente notorio. La forma en la que los padres poco a poco son poseídos o consumidos o trastornados o lo que sea, es la misma forma e historia que El Resplandor. Algunos planos son casi iguales a algunos del filme de Kubrick. Una persona, o en este caso 2, que poco a poco, y entre más interaccionan con la casa o el Hotel Overlook, van perdiendo más y más la cabeza. El final del libro del Resplandor y el final del primer cortometraje incluso es el mismo. La forma en la que representan el terror es usando el recurso a lo desconocido. Ya he hablado de él antes. Los trabajadores viéndose fijamente o algunos planos donde el señor Van Dog, su pinche madre, la neta no sé cómo se pronuncia, se fusiona con la casa. Al mismo tiempo que poco a poco va enloqueciendo a los padres. Se cuenta lo que de cierto modo es el origen de la casa. La historia en cada maldito cortometraje saca giros de la nada impredecibles y entretenidos. Y por otra parte, la historia y la forma en la que se trabaja a las niñas es la misma de otra película. El viaje de Chihiro es una película que ya lleva sus años, la viendo en cine terraza hace puta madre, era un niño pequeño, y recuerdo que la introducción me dejó con traumas y pensamientos de semanas. Un recurso usado en miles es la empatía, y en este caso, y cuando hablamos de terror, siempre se usa un recurso que es la ternura o la simpleza de un niño, un alma pura metida en un ambiente hostil. Chihiro es una película donde vemos todo a través de los ojos tiernos de la niña, la escena en la que ella les dice que se vayan y sus padres no hacen caso, y poco tiempo después se convierten en cerdos,
tienen mucho peso en la trama, siendo rescatar a sus padres el motor principal de Chihiro. Tal cual la escena te puede dejar un sabor amargo. La casa agarra esto y lo explota en una increíble manera en los 30 minutos del primer cortometraje. La inocencia de las niñas y cómo éstas se asustan y aterrorizan con las monstruosidades de la casa, al mismo tiempo que no pueden hacer nada y que sus mismos padres parecen haber perdido la cabeza por completo, te dejará un sabor amargo y admirable. Al final su padre recupera un poco la cordura y le dice que huya, igual que el final del Resplandor, y los padres se quedan convertidos en sillones como parte de la casa, igual que en Chihiro sus padres en cerdos. El segundo cortometraje deja completamente de lado el terror a lo desconocido y cambia incluso de género. Los tres cortometrajes no te explican si es la misma casa pero en un diferente tiempo o si es la misma casa pero en una diferente dimensión, pero te deja los indicios para que el espectador ate los cabos. El creador de la casa en el primer cortometraje se pone como una presencia demoníaca o amenazante, o más bien el bebote de Toy Story 3, y en el segundo cortometraje es el nombre de la calle. Tal vez esa calle lleva el nombre en honor al mismo personaje, pero como te dije, atar esos cabos es parte del espectador. La serie de Love, Death Robots, aparte de tener su análisis en el canal dentro de puta madre un chingo, tengo vida, siempre representa algo impresionante. Cada uno de sus cortos con un diferente estilo de animación representan tres cosas. Amor, visto con un estilo más sexoso en vez de con un estilo romántico. Muerte, explotado de una manera vulgar y morbosa, con asesinatos vulgares y muy explícitos. Y robots, referente a un estilo futurista exagerado o surrealista. El surrealismo es explicado tal cual como un estilo de arte donde se mezclan cosas normales de nuestra realidad y son mezclados hasta un punto donde la perspectiva del ser humano se encargue de encontrarle una razón de ser o simplemente una explicación de qué estoy viendo. La animación puede ser usada de modo que cualquier cosa que te imagines puede ser mostrado. Cada capítulo de Love, Death and Robots lo único que tienen en común es que tratan de tener alguno de estos: Love, Death and Robots. La animación es cambiada el tono y historia de cada capítulo y saca unos giros de trama y sátiras negras al gobierno y la muerte impresionante. No tiene sentido y está bien, es animación, no tiene por qué tenerlo. Estoy contando una historia y al mismo tiempo dejo cabos sueltos y datos de mis personajes que no son agujeros de guión, son de cierto modo un lore y un subcontexto de mi historia. Todo eso es Love, Death and Robots y el segundo cortometraje de la casa. Una rata tiene una casa la cual quiere reparar y vender, mientras al mismo tiempo tiene un problema con una plaga de insectos. Poco a poco se avanza la historia de manera sencilla, tiene posibles compradores, tiene algunos problemas de pareja y la plaga de los insectos poco a poco va colmando la paciencia del protagonista. No es hasta el último acto donde se vuelve a un surrealismo extravagante y grotesco. No tenía una pareja. La rata había estado acosando a su dentista y actuando como un acosador. Los compradores dicen ser su familia y en cierta parte los insectos se ponen a bailar. Sí está dando una conclusión a la historia y la interpretación que tú le des al final es completamente de tu elección. El protagonista estaba alucinando todo el tiempo y al final se comporta como lo que es, una rata. El protagonista formaba parte de una familia de dementes y al final regresa a ellos, aceptando lo que es. Una serie de acosadores llegan a tomar la casa de otra víctima y en el camino lo unen a ellos. Esas conclusiones son únicamente obras del espectador. Al mismo tiempo, Gustavo fucking Santaolalla, uno de los mejores músicos de todos los tiempos, creador de bandas sonoras como The Last of Us, The Last of Us Parte 2, El Libro de la Vida, To Love Left Behind, Narcos, entre otras, crea la banda sonora de la casa y hace este tipo de obras maestras. El tercer cortometraje no es malo, pero a nivel de ritmo es más aburrido que los otros tres. Deja de lado el miedo a lo desconocido del primero, se aleja del morbo y surrealismo del segundo, y ahora nos muestra un cortometraje con una trama al estilo misterio psicológico. En general, yo pondría La Casa como una obra de drama psicológico, pero realmente no sé en qué género entraría. Terror sí era una gran parte, pero también siento un suspenso estilo Hitchcock.
entre otras cosas. El último corto nos cuenta la historia de una gata aferrada a reparar la casa, donde su plan es reconstruir la casa para tener nuevos inquilinos y poder subsistir. Eso sería buena idea, si no estuviera todo destruido e inundado. Poco a poco se nos muestra que el mundo donde se encuentran ya no existe, donde ni los humanos ni las ratas, si es que se habla de la misma casa, ya no existen, y solo quedan gatos, depredadores de las ratas. La gata protagonista se muestra que aún no acepta esta realidad, y a través de los personajes secundarios se muestra este duelo psicológico. Cosmos, el gato negro, siendo una voz que le dice que se puede vivir bien y feliz en esta nueva realidad. La otra gata, cuyo nombre no recuerdo, simboliza esta voz de remordimiento y aferro a la casa queriendo encontrar una vivienda. Y finalmente el último gato llega como voz de la razón, dando un giro por completo diciendo lo que debe hacer: huir y aceptar lo que es, lo que fue y lo que será. Al final, la gata, aceptando estas cosas, logra hacer que la misma casa se convierta en un bote para proseguir con la vida. La casa se convierte por la aceptación de la gata, o simplemente al ver que se podía quedar sin huéspedes, decide cambiar su inmovilidad a un tipo de bote, para poder seguir teniendo huéspedes y dentro de poco, tal vez aterrorizar a más gente. Eso no lo sabemos, eso es una conclusión e interpretación que yo, Anthony, como espectador le doy. Tu propia conclusión la puedes escribir en los comentarios. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte para más análisis de cine. Y repito, suscríbete para que podamos avanzar de poco a poco en suscriptores. Tan solo un poquitito más. Mi nombre es Anthony, esto fue el mejor filme de la historia, capítulo 6. Hasta luego.